Gracias a Dios por la bendición, la oportunidad que nos concede, nos permite estar congregados en su nombre en este primer día de la semana. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos la esperanza, algún día no sabemos de la venida de Cristo, pero también, ¿verdad? Vivimos en donde hay muchas señales, ¿verdad? De parte de Dios, así como Jesús le dijo a sus discípulos, del día de la hora pues no se sabe, pero esto sí deben ustedes estar apercibidos de las cosas que estarán sucediendo entre nosotros. Entonces, bien, hermanos, a cosas más importantes, vamos al libro de Génesis, el capítulo 19. Voy a leer versículos del 15 al 17. Génesis capítulo 19. Al 19 dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículos 15 al 19. Bueno, 17 mejor dicho. 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Palabra de Dios. Se asume, hermanos, generalmente que Sodoma fue juzgada y Gomorra también destruida por Dios debido al pecado de la homosexualidad que prevalecía, por cierto, en la ciudad de Sodoma. El mismo término sodomía o Sodoma se refiere a la perversión sexual perpetrada, ¿verdad?, por los hombres de esa ciudad llamada Sodoma. Sin embargo, aunque este terrible pecado era verdaderamente practicado por la gente de Sodoma y condenado también en la Escritura como una abominación delante de Dios, según Levítico 18, versículo 22, que es un acto de caos sexual. La verdad, hermanos, es que la Biblia en ninguna parte le da a este pecado la preeminencia como la razón para la destrucción de Sodoma y Gomorra. A veces nosotros pensamos o decimos Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad, pero la Biblia no dice eso. En Génesis capítulo 18, versículos 20 al 21, se nos dice nada más que Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Dice Génesis 18, versículo 20 al 21. Y en Génesis capítulo 21, versículo 13, se nos dice que Dios destruiría el lugar porque el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto, dice, delante de Jehová. Son las 2 referencias que tenemos, ¿verdad?, que nos indican la razón del por qué la destrucción de Sodoma y de Gomorra. El hecho de que los ángeles que envió Dios para evaluar la condición de Sodoma se encuentran inmediatamente con la insaciable lujuria homosexual de los hombres de la ciudad, se toma como la razón, vuelvo a repetir, para la destrucción de Sodoma, pero no es así. Esta es quizá una lectura entendible del texto que a veces así se toma porque no se consideran otros textos bíblicos. Cuando tomamos en cuenta toda la narrativa lastimosa de Sodoma, se asume un nuevo significado y la razón por la cual Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra. El predominio del pecado no es la razón principal del juicio o pecado homosexual, no es la razón principal del juicio sobre Sodoma, sino el resultado de una sociedad idólatra y una sociedad apóstata. La desviación sexual sí es una señal de una sociedad que se ha olvidado de Dios completamente, que no toma a Dios en cuenta
para nada se ha vuelto a la idolatría para encontrar el significado y propósito de su existencia. Es el deseo de ser libres de Dios. Entonces, ¿cuál fue la razón para la destrucción de Sodoma y de Gomorra? ¿Cuál fue su pecado? Bueno, Ezequiel, el profeta, nos dice de manera bastante explícita que el pecado de Sodoma fue cuádruple. A saber, aquí vienen, por esta razón Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Número 1, soberbia. Número 2, exceso. ¿Exceso de qué? Les gustaba comer pan. Pan, pan, pan y pan y pan. O sea, comida, exceso. Número 3, holgazanería. Eran flojos los de Sodoma. Y número 4, el descuido del pobre y del necesitado. Esas son las razones que da el profeta Ezequiel para la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La soberbia, el exceso, la holgazanería, o sea, la flojera, el descuido del pobre y el descuido del necesitado. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, si usted lo quiere leer en casa. Y luego se le añade a esto que el pueblo de Sodoma, dice también el profeta, que era altanero, era soberbio el pueblo de Sodoma, y se hicieron abominables delante del Señor, versículo 50. Sin embargo, se nos dice que los pecados de Jerusalén eran más grandes que los pecados de Sodoma y los pecados de Gomorra. Había mucha soberbia en el pueblo, exceso, holgazanería y descuido del pobre y descuido del necesitado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 10 y versículo 16 al 17, dice así Dios: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice Dios por medio del profeta Isaías. Pero, ¿qué acerca del pecado de la indiferencia para con el pobre y el necesitado, que provocaron también la ira de Dios? De todos los pecados enumerados por el profeta Ezequiel, este es el que más provocó la ira de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel se condenó por este pecado vez tras vez tras vez. El socorro para el oprimido, la administración de la justicia debida al pobre y el cuidado del necesitado eran más importantes para Dios que cualquier otra cosa. Y por lo tanto constituían una expresión más pura de la verdadera religión delante de Dios que todos los sacrificios y ceremonias del culto en el templo. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17 y Santiago capítulo 1, versículo 27 nos dice que la religión sin mácula y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha delante del mundo. Por eso vino la ira de Dios sobre el pueblo. De nada sirvió tener todo conocimiento y saberlo todo. Si no ayudas al pobre y no ayudas al necesitado, tendrás tacha delante de la presencia de Dios. Estos ángeles eran mensajeros de salvación enviados por Dios para apresurar los pasos de Lot, pero también los pasos de toda su familia. Y nos enseñan cómo tenemos que tratar a los hombres para moverlos con el fin de bendecirlos y ayudarlos para escapar del peligro que se avecina. Imagínense a los dos ángeles detrás del grupo familiar, empujando los dos ángeles, empujando a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, empujando a cada uno al tomarlos de las manos con sus dos brazos por las espaldas para sacarlos de ahí de Sodoma y de Gomorra, sacar a Lot, su esposa, sus dos hijas, del gran peligro que ellos conocían que estaba por llegar. Fue la presencia angelical enviada por Dios para apresurar los pasos de Lot, su esposa y sus dos hijas. ¿Por qué? Porque el pecado de Sodoma y de Gomorra había llegado a su punto delante de la presencia de Dios. Ya no más
tolerancia de parte del ser de Dios. Él decide destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué Dios decide hacerlo? Bueno, ya hemos dicho nosotros que los pecados de ellos eran la soberbia, eran altaneros, eran arrogantes, como cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: tienes nombre de que vives, pero eres un pobre, ciego, desventurado. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero es todo lo contrario. Fue la soberbia, el exceso, también como la holgazanería y el descuido del pobre y del necesitado, que provocó la ira de Dios hacia el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Imagínense la presencia de estos dos ángeles. Gente abominable, soberbia. Qué difícil es lidiar con una persona soberbia. No hay nada que le puedes decir, es mejor que tú. No hay nada que puedes apelar para convencerle. Él o ella están en lo correcto. No hay nada que les puedes presentar como temor. Para ellos no existe nada. Son soberbios. No hay nada que les puedes decir. Llamarles la atención, cuidado. Mucho cuidado. No puedes tocarles. Porque si les tocas un punto débil de sus vidas, te ves con el cólera de cada uno de ellos o de ellas, quien quiera que sea. Es soberbia. El soberbio como el necio se atreven a decir que Dios no existe. El soberbio se atreve a decir que no tiene necesidad de nada, que sus propias manos no han hecho todo. Eso es soberbia delante de Dios. Y Dios resiste a los soberbios. El soberbio no ve sus errores, pero bien ve los errores de los demás. Y a esa soberbia le añades el exceso. ¿Cómo puedes decirle a una persona que come y come que está comiendo además? Cuidado, porque es soberbio. No te atrevas a decirle. Pero no solamente la soberbia, nos dice la palabra del Señor, la holgazanería. Hey, ponte a hacer algo. Ponte a hacer algo. El soberbio no. Él es comer, comer, comer. Su Dios es su vientre. Y luego, porque es soberbio, porque es exceso y porque es holgazano, flojo, ¿cómo creen que va a ayudar al pobre y al necesitado que tiene y padece necesidad? Su corazón está cerrado contra ellos. Por eso Dios decide enviar a dos ángeles y le dicen a Lot: escapa por tu vida, porque lo que Dios ha de hacer con esta ciudad, nadie escapará de la ira del cólera divino. La palabra apresurar significa dar prisa, acelerar, hacer alguna cosa más rápido y con más prisa de lo habitual. Los sinónimos de la palabra apresurar es darte prisa, echar a correr, actívate. En un buen español, ponte las pilas, porque si no te pones las pilas, tu vida corre riesgo ante la inminente destrucción que se avecina. El pecado ha llegado a un punto delante de la presencia de Dios, que ahora Dios ha determinado enviar sus mensajeros para librar a su pueblo, en este caso a Lot, su esposa y sus dos hijas. Es fascinante la introducción del tema Sodoma y Gomorra. Lot está sentado a las puertas, ¿verdad?, de Sodoma, dando a entender que es un lugar en donde pueden hacer cambios, pero también un lugar de justicia. Lot está ahí sentado. Él reconoce, ¿verdad?, a estos dos foráneos. No son de allí, son visitantes, y los invita a comer a su casa. Quiere darles hospedaje. Sodoma era muy popular por no ser hospitalitaria. No querían recibir al extranjero. No eran dados, ¿por qué? Porque eran arrogantes, porque eran excesivos en su comer, porque eran holgazanes y no ayudaban al pobre y al necesitado. Y estos foráneos que necesitaban de un techo, y ellos mismos le dicen a Job: no, nosotros estaremos bien, dormiremos en la plaza o ahí afuera. Lot le dice, no les rogó a quedarse en su casa, a lo cual accedieron ellos. Cuando entran a casa y llega la noche, todos los hombres de Sodoma se juntan a una y vienen y tocan la puerta de la casa de Lot y le dicen a Lot: hey, queremos conocer a esos dos varones que han llegado y tú les has dado refugio en tu casa. Lot les dice: no, señores, no hagan este gran mal o esta maldad contra ellos.
He aquí yo tengo 2 hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieren. Y ellos se apoderaron de la persona de Lot, que tuvieron estos 2 varones extender su mano y traer a Lot hacia casa y cerrar la puerta. Querían conocerlos. Algunos dicen que la palabra conocer es conocer íntimamente. No se sabe con exactitud, vuelvo a repetir, no se sabe con exactitud, no podemos ser dogmáticos en ese aspecto, pero lo que sí sabemos y es seguro decir es que ellos querían hacer una maldad. ¿Cuál maldad? No la sabemos. No vamos a pensar más allá. Pero Lot sí les dijo, no hagan esta maldad contra ellos. Queremos conocerlos. Lot les dice, no, discúlpenme, pero no se puede. Luego los 2 varones le dicen a Lot, ¿tienes hijos? ¿Hay yernos? ¿Hay más? No, no más. Ok. No tengo 2 yernos. De habla con ellos. Lot fue a ellos, les dice, miren, la presencia de 2 varones, Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Los yernos se rían, pensaban que Lot estaba jugando con ellos y no le hicieron ¿qué? No le hicieron caso. Y se regresan. Los 2 ángeles toman a Lot y le dicen, sal, Lot, escapa por tu vida porque Dios va a destruir esta ciudad. Están saliendo ellos, pero como que no quieren y los ángeles los toman de los brazos y dicen, apresúrate, Lot. Toman a la mujer de Lot y también a ella. Toman a las 2 hijas de Lot y también a ellas las apresuran. Dense prisa. No tengan los pies difíciles. Apresúrense, dense prisa. Echen a correr, actívense, pónganse las pilas, Lot, a la esposa de Lot y a las hijas de Lot. Háganlo, pero háganlo ya apresuradamente, porque la ira de Dios viene sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando vayan, miren hacia adelante. No se les ocurra voltear hacia atrás. No se queden aquí porque Dios va a acabar con Sodoma y Gomorra. Número 1. Los justos necesitan ser apresurados. ¿En qué sentido necesitan los justos o necesitamos ser apresurados? ¿En qué cosas? Número 1, en lo que se refiere a la obediencia a Dios necesitamos ser obedientes. Míralo, la esposa de Lot y las 2 hijas necesitan ser obedientes. Obedezcan a Dios y apresúrense. No sean flojos, no sean tardos, no sean mezquinos en las cosas con relación a la voluntad de Dios. Sean obedientes. Que se vea ese entusiasmo, ese deseo de hacer para las cosas de Dios. No sean flojos, no sean mediocres, no sean tibios, sean acelerados. Pónganse las pilas, vuelvo a repetir. En sacarlos del mundo, versículo 26. Salgan de Sodoma porque Sodoma va a ser destruida. Necesitamos nosotros apresurarlos también. No se queden en Sodoma porque Sodoma va a ser destruida. ¿Y qué con los yernos de Lot? Ellos no quieren. No pusieron atención a las palabras. No quieren ser obedientes. Ni modo, no hay mucho que se puede hacer. Salgan del mundo, salgan de Sodoma. Los justos necesitan apresurarse también en busca del bien de sus familias. No ves que el bien es para ti, para tu esposa y para tus 2 hijas. Sal. Es el bien para ti, Lord. Dios va a destruir Sodoma y no va a quedar nada. Y la forma en que Dios lo va a destruir va a ser desastroso. Sal con tu familia, apresúrense. Qué cosa, ¿verdad? Que a veces nosotros los padres y su servidor puede y es culpable de esto. A veces vengo a la iglesia y me olvido de los míos. Me olvido de mi esposa, me olvido de mis hijos, me olvido de mis hijas, porque vengo a hacer la voluntad de Dios.
es apresurar a la familia. Es que el bien de mi familia está en el Señor y ser obedientes a Dios. Es apresurar a hacer lo bueno. Vaya, hermanos, cómo nos apresuramos para nuestras fiestas personales. Movemos el cielo, movemos la tierra, hacemos invitaciones porque se trata de los nuestros. Pero cuando se trata de la salvación de los nuestros, somos muy flojos a veces. Dejamos las cosas del Todopoderoso al ahí se va. Esto es de vida o de muerte. Fueron ángeles, literalmente ángeles enviados por Dios para apresurar. Imagínate la preocupación de los ángeles al decir, "No, son todos los tuyos, no, acá hay otros más. Bueno, vamos también por ellos". La preocupación angelical por la salvación de la raza humana, cuando todavía hay esperanza, cuando no todo se es corrupto, cuando todavía se tiene oídos para oír y ojos para poder ver. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Lot era un anciano demasiado inclinado a la influencia de ahí de Sodoma. Tiene una influencia indolente, perezosa y floja que tiene el pecado en la vida de uno. Nos hace más indolentes, nos hace flojos y perezosos el pecado y nos mantiene más tiempo de lo que nosotros pensábamos estar. Ahí tenemos el caso de Sansón. Él pensaba que estaba en control de la situación, que cuando él quería salía y cuando él determinaba escapaba. Pero él llegó al punto en su vida de entender que no se puede burlarlas, en este caso, jugar con Dios, ni pretender que uno las puede por sí mismos. No se puede. ¿Cómo terminó Sansón? Sus ojos fueron, ¿qué, hermanos? Hermanas, en dos pilares. Avergonzado. Todo porque él pensaba que estaba en completo control. ¿Por qué medios necesitamos nosotros ser apresurados? Recordándoles de nuestras obligaciones y nuestras oportunidades delante de Dios todo el tiempo. Llevándolos a considerar el correr del tiempo y la brevedad de la vida. Advirtiéndoles de seguir de una segura ruina que vendrá. Porque es palabra de Dios. Recordándoles, llevándolos y advirtiéndoles. No diciéndoles, mi hijo, si quieres ir, si no quieres ir, allá como tú quieras. O es que el niño no quiere ir. ¿Cuántos años tiene el niño? Ya va para los 16, 17 años. Pero mira cómo se me enoja. Y no quiero que se enoje. Ellos nos controlan. Y ellos nos dictan. Eso hace la frialdad. Que seamos indolentes y fríos y perezosos. Si así somos con ellos, así somos con nosotros también. Indolentes. Pero gracias a Dios por los ángeles. Que ellos nos apresuran. Ellos nos estimulan. Y si es necesario tomarnos de la mano, nos van a tomar de la mano. ¿Por qué? Porque ellos tienen y saben del inminente peligro que se avecina. Segundo, los pecadores necesitan ser apresurados también. Los pecadores son muy lentos y propios a demorarse. Los que están practicando el pecado se hayan establecidos en el pecado en Sodoma y Gomorra, como también en este estado y en este país. No creen las advertencias, versículo 14. El pecador a veces no cree la advertencia. Se entretienen en el gran engaño de Satanás para su ruina. Sodoma ofrece placer. Claro, hermanos, ¿quién no quiere ser arrogante? Que nadie te diga nada y te moleste. Te deje vivir en paz. Ese tipo de soberbia. Hay una parte muy pequeña que a veces nosotros también queremos abrigar. Exceso. Mientras hay comida, hay exceso de todo. Comamos y bebamos, como dicen, porque mañana vamos a ¿qué? Vamos a morir. Luego el tercero. No vamos a estar inclinados nosotros hacia la hospitalidad. Vamos a ser flojos. Y no vamos a ayudar al necesitado ni al pobre.
Es nuestro deber apresurarles, es nuestro deber, sí, hermanos, apresurarles a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio. Es decirle a tu novio, apresúrate, mi amor. O no tanto mi amor, porque mi amor ya es un término más pesado, ¿verdad? Dejen eso para el matrimonio, pero cásense bien. Es la novia decirle al novio, apresúrate. Es los amigos decirles, apresúrense. Hay un inminente juicio que va a venir. No, pero son mis amigos, todo. No. Hay un juicio. Si en verdad les amas, si tú y yo estamos convencidos de que estamos en la verdad y en el verdadero, hermanos, hay que apresurar. Hay que darnos prisa, porque el tiempo se avecina. El tiempo se acerca. Debemos ser pacientes, sí, pero también hay que repetir nuestros ruegos. Debemos ser resueltos y apretarles de todas y de muchas formas también, que obedezcan el Evangelio. Algunos hay que forzarlos a entrar, no manipularlos, sino forzarlos a entrar con el peso del poder de la palabra del Señor, forzarlos a entrar. Tenemos muchos argumentos para hacerles apresurar. El inminente peligro que se avecina. El pecado de demorarse cuando Dios ordena apresurarse es algo con lo cual necesitamos luchar. La suprema necesidad de la inmediata decisión. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Si hoy escuchas su voz. Concluyo con lo siguiente. Dijo un hermano. Dijo cierto hombre moribundo. ¿Por qué no fuiste más insistente con respecto a mi alma? Querido Jaime, replicó el hermano. Yo le he hablado diversas veces. Sí, fue la respuesta. No tengo que reprocharte esto. Pero siempre que me hablabas, era con tanta cautela. Quisiera que me hubieses tomado por el cuello y me hubieses hecho poner de rodillas, pues yo he sido tan descuidado que necesitaba esto para no despertar de mi sueño en el infierno. Fuiste muy fácil, muy tierno conmigo. Me hubieras tomado del cuello y decirme, si no os arrepentís, Jaime, todos vamos a perecer de la misma manera que todos han perecido. No se trata de ir un fin de semana a la iglesia, de ir al parque, de disfrutar. Se trata de la salvación de tu alma, de vivir eternamente en el cielo. ¿Comprendes la idea de eternidad? Yo no, pero es algo que no tendrá fin. También no habrá el pecado, las tentaciones que hoy aquí tanto nosotros somos tentados por. Va a haber un infierno, Jaime. Va a ser eternamente y para... ¿Ya me quieres intimidar con el infierno? No. Quiero provocarte por el amor de Dios. Que Dios muestra su amor para con nosotros y contigo. Que envió a su Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario. La cultura impía, indulgente, soberbia, inmoral en la cual vivimos es una moderna Sodoma y Gomorra. En la cual hoy vivimos tú y yo, hermanos. El juicio de Dios ya se halla sobre nosotros si no tienes ojos para ver cómo Dios nos está enviando advertencias a esta sociedad perversa en la cual vivimos. Nuestra sociedad ha sido entregada a su propio pecado. Cuando Dios se entrega al hombre a su propio pecado, ¿saben lo que sucede? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dios los entregó una mente que reprobada, que cambiaron el uso que es natural por naturaleza e hicieron cosas inmorales, atestados de toda maldad y de pecado. Se vive hoy en nuestro seno, nuestra sociedad. La plaga de muchas desviaciones sexuales es testimonio de este hecho. Y vaya que en estos últimos 5 años hay tantos nombres de desviaciones sexuales que ya no se sabe qué. Que hay tantas personas que tú ya ni sé qué decir. ¿Cómo me puedo referir a ti? ¿Como una cosa? ¿Como
O sea, dime, porque tengo temor de que vaya a ofenderte, porque vivimos en una sociedad, o sea, bien sensible. ¿Cómo te puedo decir? Hablar de las cosas de Dios, olvídate. Estamos llegando que en este país, escuchen bien, en este país no estamos lejos que ser cristiano sea un crimen en este país de los Estados Unidos. Dios nos ayude a permanecer firmes y fieles. Pero aún más, hermanos, imagínate la soberbia que existe en el mundo. El exceso, la holgazanería, la flojera espiritual. Que uno no quiere hacer nada espiritualmente porque no hay ningún interés. Pero en las otras cosas donde hay un interés personal, movemos todo. Pero el interés espiritual es muy mínimo, muy mínimo. El descuido del pobre y del necesitado es otra cosa también que necesitamos estar desapercibidos. El cómo también tanto nuestros países, bueno, el país de México, el país de los Estados Unidos más, y en cómo se trata al pobre y al necesitado. El juicio de Dios viene, el juicio de Dios ya está. Es tiempo de que la iglesia despierte a la realidad de la situación y enfrente la apostasía espiritual que ha provocado que Dios derrame su ira sobre nuestra sociedad. ¿Qué se necesita para despertar a la iglesia? Apresurar. Es apresurar. Es tomar de la mano, como hicieron los ángeles. Es tomar al esposo. Es tomar a la esposa. Es tomar a los hijos. Y hay hijos que tal vez le hacen cuando son chiquitos. Si les ha sucedido, si quieres tomar, ¿cómo le hacen? No, hermanos, hay que apresurar. Hay que apresurar. Escapen, como dijeron los ángeles, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Yo sé que la salvación es individual. Lo sé y lo entiendo. Pero también entiendo que es nuestra responsabilidad también apresurar a la esposa. A veces ella no quiere. Termino con esto. Ya dieron pasos y a la esposa de Lot se le ocurrió desobedecer al mandato y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. La palabra hebrea para mirar hacia atrás no es mirar así momentáneamente y con curiosidad nomás, ay sí, está cayendo. No. Su mirar fue un mirar de tristeza, de añoro y de dolor. Que Dios la juzgó en ese momento, porque su corazón todavía estaba donde, en el exceso, la holgazanería, la soberbia y el descuido del pobre y del necesitado. Se convirtió en estatua de sal. Por eso hay que tomar, no porque fue la mujer, así es la mujer. Hay hombres también, hay maridos, hay hijos que queremos vivir la vida cristiana, pero queremos mirar hacia atrás. Hemos cristianos que ya somos bautizados y vivimos la vida cristiana así. Por eso el surco está todo chueco. No hay una línea fija. Queremos vivir en Cristo, pero también no dejamos el mundo. Nos daremos grandes sorpresas cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Por eso es importante, debido a las promesas y a la realidad de la palabra del Señor, tomarlos de las manos, apresurarlos, moverlos para que escapen de la destrucción que viene. Y la predicación de la iglesia es: Cristo vendrá por segunda vez. Y cuando Él venga, Él, hermanos, juzgará todas las cosas, vendrá como el juez, porque Él es digno de juzgar a todos los hombres y a todas las mujeres y dar a cada uno según cada uno hemos sembrado. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Pero hay que apresurarse. ¿Estamos convencidos de la venida de Cristo? Amén.
Si estamos apresurados de la venida de Cristo, ¿por qué no apresuramos a los nuestros? ¿Por qué no? Tal vez no estamos convencidos. Y somos como ese pueblo, comamos y bebamos porque mañana que si Jesús viene y regresa, Él va a regresar. Por amor a mí y por amor a los míos, hay que apresurarnos. En otras palabras, hay que poner las pilas. Si ya las pilas están a medias, cámbialas por otras para que esté uno activado, hermanos. No es el momento de flaquear, hay que apresurar. Que podamos disfrutar la eternidad también con los nuestros en el día de la eternidad. No seamos flojos en cuanto al pecado. A veces también como padres ocultamos lo que hacen nuestros hijos. No, hermanos, no es el momento de ocultar, es el momento de tomarlo y decirle, ponte en paz con Dios. Es el momento de decirle a la hija, ponte en paz con Dios, hija. Hijo de mi vida, si el Señor hubiese venido ayer en la noche, cuando todos bien dormiditos y a gustos. Temo de que no te hayas de ir con el Todopoderoso. Pongámonos en paz con quién, con Dios. ¿Ven la idea de apresurar? ¿Ven la idea de ser prontos en lo que tenemos que hacer? ¿Entendemos? Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Por amor a Dios y temor a Dios, pero también por amor a nuestras familias, mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.